La parte más valiosa de mí es lo que yo he aprendido con los demás, es decir, esas entrevistas que he hecho. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que le hice una entrevista cuando ya había escrito 100 años de soledad, pero todavía no le habían dado el Nobel, pero bueno, era un personaje muy importante y me decía, estoy desolado porque voy a acabar con el Amazonas, decía, porque en esa época no había ordenador todavía, escribía a máquina. Y entonces yo, hasta que no tengo la primera frase de la primera novela o la primera frase del primer párrafo que me pongo a escribir, no sigo escribiendo, entonces tiro el folio. Y otra vez, y empiezo, y lo tiro, y eso empiezo, tú, ¿no? Y lo tiro. Eso García Márquez. Eso García Márquez. García Márquez. Y entonces decía, y cuando veo tanto papel en el suelo me entra mala conciencia, porque dice, estoy destrozando el papel y los árboles del Amazonas. Bueno, pues que el trabajo que te cuesta, que le cuesta a gente como García Márquez, que era, vamos... Número uno, inequívoco, inigualable, todo lo que quieras. Y luego también hice una entrevista a Paco de Lucía, que para mí es... es Dios en la música, y un día tenía bastante relación con él en aquella época, me dedicaba a escribir sobre música y me dijo, estoy hecho polvo porque creo que ya estoy acabado. ¿De verdad? De verdad. Entonces estoy tratando de componer algo nuevo, pero después de lo último que hice es que estoy seco, no puedo hacer nada, estoy destrozado, creo que no me va a salir nada más y tal. Entonces yo me quedaba alucinada viendo a un Paco de Lucía que decía que estaba seco y que ya no le salía nada más, y le salió pues todo, luego hasta que se murió. Por lo que estás contando, veo que te has relacionado con mucha gente muy exitosa a nivel profesional, premios Nobel y músicos y artistas súper reconocidos y referentes. ¿Qué dirías que te quedas de todos ellos? ¿Qué es lo que más has aprendido de relacionarte y de poder entrevistar y aprender? Porque al final el rol del entrevistador es súper enriquecedor, no paras de aprender de personas y tienes la suerte pues muy exitosas en su área, ¿no? Entonces, ¿qué sería como un resumen de lo que te quedas de toda esta gente tan exitosa que has conocido? Pues lo que es inequívoco es que todos han trabajado mucho para llegar a conseguir lo que querían conseguir. Es decir, que no te sale de la noche a la mañana algo maravilloso si no te has dedicado toda tu vida a hacer algo importante, ¿no? Y hacer eso que te decía, cada día hacer el pequeño trabajo que te toque en suerte, hacerlo bien. Entonces, es que todos, desde científicos, músicos, arquitectos, no sé, he entrevistado a muchísima gente, he hecho, 3.000 entrevistas, no lo sé. Joder. Todos, es que ten en Estás cuenta... empezando, Nacho. Yo pensaba que llevaban muchas, pero no. Bueno, es que durante una época hacía una entrevista diaria, o sea que... ¿Diaria? Sí, en el periódico de... Sí. Bueno, el hecho es que tengo muchos años, quiero decir que eso es acumulativo, y entonces, claro, al cabo, tú imagínate tú trabajando 50 años en esto, pues harías más que yo, seguramente. El valor del esfuerzo y el valor de la voluntad y el valor del amor a lo que haces. Eso es lo que he aprendido de la gente de la que he aprendido mucho. Luego también luego una cosa curiosa, he encontrado, por ejemplo, un bailarín famosísimo, Antonio Gades, o gente que yo admiraba mucho, que vosotros no es de vuestra generación, pero bueno, eran el mejor de España y del mundo quizá. No era culto, no sabía prácticamente escribir, le costaba con dificultad escribir algo. Entonces, todo el mundo que ha triunfado, empresarios, bailarines, pintores, que no tienen cultura en el sentido de la palabra amplio, es decir... Hablar, escribir... Sí, conocer un poco la materia del mundo, no conocer pues lo que se ha hecho en la humanidad, la cultura es eso. Cultura general un poco, ¿no? Sí, cultura general, pero saber desenvolverte en la vida, ¿no? Con saber que un edificio es importante, que un músico es importante, que... Los que no tenían eso claro es lo que más echaban de menos, decían. Yo lo que siento todos, sobre todo empresarios, ¿no? Lo que siento es no haber podido estudiar, porque si yo hubiera podido estudiar, para mí la cultura hubiera sido muy importante en mi vida. Todo el mundo echaba de menos eso. Y es porque la cultura te da mucha capacidad de... Es un instrumento... Tablas. Para desenvolverte en cualquier ambiente. O sea, tú te da mucha seguridad en ti mismo.
porque conoces un poquito de qué está hecha la vida o el mundo o los demás. ¿Cuál ha sido el empresario que más te ha impresionado entrevistar? No lo he entrevistado, pero me ha entusiasmado un personaje que está muy de actualidad, porque está en la lista Forbes, es uno de los 100 que aparece en la lista, que es Cosentino. Ok, sí, de Almería. Pues es de Almería, es una persona... El padre, ¿no? Es el fundador. Estoy hablando de Paco Cosentino, sí, toda la familia trabaja, la hija trabaja, Francisco Cosentino. Sí. Es un personaje que se esfuerza, se sigue esforzando por hacer las cosas muy bien, que le preocupa muchísimo a sus trabajadores, que está haciendo que lo que quiere es que Almería se convierta a hacer algo por su tierra. Y Macael. Macael y ahora está en Macenas haciendo un resort, como se llame, no sé lo que está haciendo, pero es un sitio precioso que quiere revalorizar el sitio que a él le ha dado todo, porque él salió de la nada. Era cantero, ¿no? Era cantero y entonces ha creado un imperio que está extendido por todo el mundo, tiene sucursales y trabaja en Shanghái, en Estados Unidos. Creo que fue la en primera todas empresa partes. española, si no me Y es equivoco. un personaje, de verdad, En la final de la es un personaje especialísimo. Es ¿Qué es lo que más te delicado, impresiona de él? humilde. Pues ese amor por la tierra, por devolver lo que le han dado a él. Entonces está empeñado en hacer de Almería un sitio mucho mejor de lo que es. Qué bueno. Sí, además es una persona, creo que el 40% de su facturación proviene de Estados Unidos, o sea que es una empresa súper internacional y... Bueno, a veces ha superado a Inditex, o sea, ¿En qué? pues en las listas de vez en cuando salía como la empresa más exitosa de España, salía la suya, Cosentino, por encima de creo que en un momento determinado. Okay. O sea, que es impresionante, ¿no? Y fuera del mundo de los negocios, ¿cuál es la entrevista que más te ha chocado, la que más hayas aprendido o persona que te haya sorprendido? El Paco de Lucía, eso me acuerdo mucho de verle inseguro a un personaje que estaba fuera de toda duda como artista, o ese premio Nobel que se puso delante de mí y me dijo: no me suicido, pues estoy deprimido, si no me suicido porque soy un cobarde, si no me tiraba por la ventana, que me impresionó mucho. Ese era Severo Ochoa. Ese era Severo Ochoa. Hice una entrevista a, un genio absoluto que era Stephen Hawking. ¿En serio? Estaba en la silla de ruedas, sí, fue una entrevista increíble. Estaba en los premios Príncipe de Asturias de Oviedo, yo era jurado en ese momento y le pude entrevistar. Él estaba en la silla de ruedas, ya movía todavía un dedo, y estaba su mujer, que Jane, era una hispanista muy reputada y tal, muy conocida, que era la que le interpretaba un poco, y luego una enfermera que empujaba Y acabó con la enfermera. el carrito, empujaba la silla de ruedas, y la entrevista fue muy tensa, porque yo le preguntaba cosas muy vulgares, porque es muy difícil preguntar a un señor que está puesto así. Le preguntaba algo del espacio y tal, y la mujer me decía: Jane, si quieres te lo digo yo, si sé lo que va a decir. Y yo decía: bueno, no sé, yo muy tímida y tal, y el otro inmóvil ahí. ¿Y qué le parece tal el espacio y los agujeros negros y tal? Que no te preocupes, que si eso, vamos a ver si eso es muy fácil, te lo digo yo. Si es que dice siempre lo mismo y tal. Yo estaba alucinada diciendo: joder, vaya relación más rara que tiene este matrimonio y tal. Y nada, yo escribí aquello, pues como pues lo que me contestaba, el ambiente, hice una especie de perfil y tal. Y al cabo de los 4 o 5 meses, o no sé el tiempo que transcurrió, me enteré de que el problema de ese día es que la enfermera que empujaba el carrito es con la que se había casado después y estaban rompiendo ese matrimonio. Entonces, esa entrevista me pareció alucinante, ¿no? Surrealista, ¿no? Sí, surrealista totalmente, sí.